En la década del 50, un zapatero iba a su taller un lunes por la mañana, prendía la radio para escuchar un poquito de música de fondo, quizás algún tango, y se ponía a trabajar. Y hacía zapatos hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando bajaba la persiana y se iba para su casa a descansar hasta el otro día. Hoy, supongamos que sos zapatero, y antes de llegar al taller ya viste las redes sociales por lo menos 2 o 3 veces. Una en la cama, uno en el desayuno y uno camino al taller. Y ahí viste quizás el diseño de algún zapato de algún otro fabricante que te pareció que es mejor que los tuyos. O quizás viste un primo que aprovechó el fin de semana largo y se fue de vacaciones. O quizás viste un amigo que cambió de carrera, era diseñador y ahora empezó a estudiar programación. Y te pones a pensar, ¿debería estar fabricando zapatos o debería estar estudiando programación? Eso es la confusión de hoy. Lo que te quiero transmitir es que es natural que en los tiempos en que vivimos la confusión sea algo tan permanente, como que vivamos en un estado de confusión frecuente. ¿Debería ser A o B? ¿Debería esforzarme por esto o por lo otro? ¿Debería intentarlo o no debería intentarlo? A veces la confusión es tal que ni siquiera tenemos idea de cuáles son las opciones. Pero insisto, es lógico que en los tiempos que vivimos nuestra cabeza viva en un estado de confusión permanente. ¿Por qué? Porque es tal el volumen de información, la frecuencia y la velocidad con la que nos llegan las cosas, que es muy difícil tomar perspectiva, pararse en un lugar y tomar decisiones. Y eso un día se puede manejar, 2 días también, pero cuando se vuelve un estado frecuente, frustra. Y no solo frustra, sino que también bloquea. El problema de la confusión no es estar confundidos, eso es natural del ser humano. El problema de la confusión es que sea tan frecuente que nos bloquee la capacidad de tomar decisiones para seguir avanzando. Porque acabo de mencionar la primera premisa. Frente a un estado de confusión, la premisa es seguir avanzando para ir descubriendo cuál es esa decisión que hay que tomar, cuál es ese camino que se podría optar. Ahora, si dejamos que la confusión se vuelva una frecuencia en nuestro día a día, nos va como quitando la energía, nos va como debilitando y entonces no hacemos nada porque no sabemos y el no hacer nada nos frustra y la frustración nos bloquea y todo eso tira mucho, pero mucho para atrás. Y como no podemos volver a 1950 para dedicarnos 8 horas, 9 horas por día a hacer lo que tenemos que hacer, enfocados y sin distracciones, el desafío es otro. El desafío es aumentar el umbral de tolerancia a la confusión de forma tal que los momentos de confusión no nos bloqueen. Y para eso hay algunas cosas que podemos hacer. Se lo llama gestión de la confusión. Y no solo te va a ayudar a tomar decisiones, sino también a estar un poco más cómodo o cómoda con las cosas que haces y con los estados emocionales que uno transita cuando atraviesa un proceso creativo. Porque seamos sinceros, la confusión es un estadio natural del proceso creativo. Si no hay confusión, como decimos siempre, si no hay incertidumbre, si no hay duda ante lo que puede suceder, es muy probable que sea previsible el asunto. Y si es previsible, es muy poco probable que sea creativo. Por lo cual, como creativos, lo que tenemos que ejercitar es nuestro umbral de tolerancia frente a los estados de confusión para poder continuar avanzando. Así que te voy a dar 5 herramientas o estrategias para poder gestionar la confusión. La primera de ellas tiene que ver con hacer cambios. Cuando uno quiere cambiar o quiere que cambien las cosas, tiene 2 opciones. Cambia uno o cambia el ambiente, cambia la cajita en la cual habita. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, uno hace y funciona no solo en función de lo que uno es, sino también del ambiente en el que uno está, el ambiente que uno lo rodea, ¿no? Entonces, si me cuesta mucho cambiar a mí, o me cuesta mucho tomar decisiones, o me cuesta mucho ordenarme, o me cuesta mucho ver con claridad, otra opción es enfocarme en el ambiente y hacer algunos cambios para que me ayuden a encarrilarme, o a enfocarme, o a ver con claridad. Me estoy refiriendo a organizar, por ejemplo, a ordenar,
a limpiar, a separar lo que sirve de lo que no sirve, a planificar, a poner recordatorios, a usar alarmas, a usar planillas, a ordenar un poquito el caos que me rodea para poder tener mayor claridad visual y mental. ¿Sí? Entonces, hay una frase que dice: organizarnos es pacificarnos. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de la organización? Que uno lo puede hacer en momentos, por decirlo de alguna manera, de tranquilidad, de paz mental. Por ejemplo, uno podría ordenar su semana el domingo a la tarde o el domingo a la noche. Son días que son bastante tranquilos, ¿no? Entonces uno está con mayor armonía, paz mental, uno puede ordenar con claridad y cuando arranca el lunes ya tiene una planificación que de alguna manera te encarrila, te muestra cuál es el camino. Eso te pacifica y te ayuda a ir avanzando a tu propio ritmo. Si no te organizás, arrancás el lunes, es un caos, te pasa todo lo que ves en las redes sociales y entonces te confundís. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta es hacer cambios en el ambiente que te ayuden a pacificarte a través de la organización. La segunda herramienta es una pregunta que uno se puede hacer en momentos de mucha confusión, sobre todo cuando tiene que tomar alguna decisión en particular. Y la pregunta es esta: ¿qué decisión dejaría mi conciencia tranquila aún habiendo fallado? La voy a repetir. ¿Qué decisión dejaría mi conciencia tranquila aún habiendo fallado? Son esas decisiones que uno sabe que las tomaría desde un lugar sincero, genuino, auténtico, tan auténtico y tan de uno, que aun cuando las cosas no salgan como uno prevía, ¿sí? Como uno quisiera que hubieran salido, uno se sentiría bien consigo mismo, porque fue fiel a sí mismo, porque fue honesto. ¿Sí? Es un filtro espectacular y muy poderoso, porque de alguna manera nos recuerda que somos nosotros quienes tenemos la posibilidad de accionar desde un lugar auténtico, desde un lugar genuino con nosotros mismos. Entonces, la próxima vez que estés muy confundido, confundida, hacete esa pregunta: ¿qué decisión me animaría a tomar aún sabiendo que las cosas pueden salir mal? Y es muy probable que la cuestión vaya por ahí. El tercer consejo o herramienta que te quiero compartir es que en momentos de confusión uno tiene que estar más en contacto que nunca con su elemento. ¿Sí? Cada uno de nosotros sabe cuál es su elemento creativo. Ese espacio, ese lugar, ese momento, esa actividad, esa herramienta que te conecta profundamente con lo que querés hacer. Yo cuando agarro mi guitarra no hay confusión, sé que estoy en mi elemento y quizás me cuesta mucho sintonizar o componer una canción o lo que sea, pero el solo hecho de tocar la madera y las cuerdas y todo eso me conecta con el elemento. Ahí no hay confusión, ¿sí? Entonces cuando la cosa está muy turbulenta, cuando estás así como en medio de un torbellino, anda a esos huecos, a esos rincones, a esos espacios que te conectan con tu elemento, porque es muy probable que ahí encuentres un poquito de esa paz y de esa orientación que te ayude a tomar decisiones. Escribí los rollos. Muchas veces pensamos mucho, ¿no? Y tenemos una vocecita de un lado que nos dice una cosa, otra vocecita del otro que nos dice otra, y se nos mezclan las narrativas. Y no sabemos tomar decisiones y no podemos tomar perspectiva de las cosas. Bueno, una herramienta muy poderosa para ordenar el pensamiento, como siempre lo decimos acá, es la escritura. Escribir los rollos que tenés en la cabeza. Escribirlos en forma de, no sé, de un diario íntimo, o de una planificación, o de un esquema, o de un dibujo. Pero agarrá lápiz, agarrá tu anotador y escribí. Y sacate todo ese membrullo de cosas que tenés en la cabeza y exteriorizalo. Al hacer eso vas a estar procesando la información desde otras zonas del cerebro, que como son otras zonas te aportan otras perspectivas y sobre todo bajan la presión de lo que llamamos la pava. ¿Vieron que cuando la pava está con el agua hirviendo a pleno empieza a silbar? Bueno, escribir ayuda a bajar la presión y a bajar ese ruido que puede ser la ebullición mental. Adoptar el hábito de la escritura, sobre todo en épocas de mucha confusión, te va a ayudar a ordenar muchísimo y a ver con claridad. Y finalmente, no te olvides de seguir pedaleando, porque si no pedaleas te caes de la bicicleta. Y como dice el viejo dicho, los melones se van acomodando en el carro mientras van dando. Lo que te quiero decir es que la confusión no debería ser un elemento para bloquear tu accionar creativo.
¿sí? Quizás en épocas de confusión avanzás más lento, avanzás de manera más cautelosa y eso está bien. Pero no dejes de tener la actitud de seguir mirando hacia adelante para ir identificando cuál es el próximo paso que uno podría tomar. Acordate que hasta en los proyectos más imposibles siempre hay un 15% que es posible. Y para terminar, una frase de Eckhart Tolle que me gusta mucho y dice algo así como que los pensamientos a veces pueden ser como nubes, pero uno no tiene que olvidar que siempre es el cielo. Y esto lo que nos recuerda es que siempre tenemos la posibilidad de tomar perspectiva y de ampliar el panorama de las cosas. Una manera de hacer esto es tomando distancia. Cuando uno se aleja de un cuadro, ve todo lo que hay alrededor del cuadro. Cuando uno se aleja un poquito de las confusiones, ve todo lo que hay alrededor de ellas y sobre todo, ve todo el espacio libre que generalmente tiene para accionar y que quizás cuando uno está muy metido en el medio del enrollo no tiene la capacidad de ver. Entonces siempre tratar de tomar distancia, tomar perspectiva, tomarte tus tiempos y decidir desde un lugar sincero, empático y genuino con vos mismo o vos misma.